¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre fundamentos de inteligencia artificial y el tema de algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Para esta ocasión los integrantes del grupo son Chávez Dustin, Guañón Steven, Muso Miguel, Pérez Elena, Pinanjota Kevin. Introducción. El aprendizaje automático, o más conocido como Machine Learning, mediante algoritmos permite la identificación de patrones en los datos. Machine Learning. Es por esto que es muy importante que los algoritmos que se utilizarán para obtener los mejores resultados. Además, debe ser una cantidad abundante de datos para que los algoritmos funcionen de una forma correcta. Entre los tipos de Machine Learning tenemos el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje de refuerzo según la naturaleza de los datos. El aprendizaje supervisado se utilizan datos con etiquetas, más conocido como level data, y el algoritmo mediante estas etiquetas se entrenará con un histórico de datos para que de esta manera asignar nuevas etiquetas basadas en las condiciones dadas al inicio, para así predecir el valor de salida. Generalmente estos algoritmos son usados en problemas de clasificación y problemas de regresión, como pueden ser predicciones meteorológicas, expectativas de vida, etc. Entre algunos ejemplos que tenemos de los algoritmos de aprendizaje supervisado tenemos árboles de decisión, clasificación de Naive Bayes, regresión por mínimos cuadrados, entre otros. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado, los datos no cuentan con etiquetas, solo existen datos que entran por lo que solo se puede describir la estructura de los datos para encontrar algún patrón que simplifique el análisis. Generalmente estos algoritmos son usados en problemas de clustering, agrupamientos de co-ocurrencias, perfilado o profiling. Entre algunos ejemplos de los algoritmos de aprendizaje no supervisado tenemos algoritmo clustering, análisis de componentes principales y descomposición en valores singulares, entre otros. Bueno, yo les voy a explicar sobre un algoritmo de aprendizaje supervisado, el cual va a ser un algoritmo de un árbol de decisión. Lo primero, es un árbol de decisión? Bueno, los árboles de decisión son algoritmos de aprendizaje automático supervisados. Son uno de los algoritmos que pueden ser utilizados para inconvenientes de regresión y categorización. Funcionan dividiendo el grupo de datos completos en subconjuntos más pequeños. El resultado final es un árbol que tiene nodos de elección y nodos de hoja. Para el siguiente ejercicio se va a utilizar una base de datos, la cual se encontró en la plataforma de Kaggle, que es denominada Billboard de Hot 100 canciones. Bueno, entonces lo primero que se va a realizar es importar las librerías de Panda, NumPy y Matplotlib.pylot. Entonces ejecutamos. Luego se crea una variable la cual es denominada artist Willward, y se procede a leer la base de datos, que es un CSV, gracias a la librería de pandas. Bueno, después de leer el archivo, para poder visualizar que se ha cargado con éxito, lo vamos a poder visualizar mediante Head. Entonces aquí se encuentra la tabla en la que está el ID, el título, el artista, las canciones, el tiempo, el género, el tipo de artista, la duración de las canciones, en el top que se han encontrado las canciones y en el año del nacimiento de la canción. Bueno, después, para poder nosotros tener una idea de cuántos alcanzaron el top número 1, se lo va a realizar de igual manera llamando a la variable donde se encuentra almacenada toda la base de datos, group by el top, para poder observar los que han llegado y cuáles no. Entonces lo imprimimos y aquí podemos visualizar que en las canciones que no han llegado al top son 494 y las que se han alcanzado son 141 canciones. Entonces aquí, bueno, para poder visualizarlo de una manera
gráfica, se va a importar la librería de SeaWorld. Entonces esta librería nos va a poder brindar la visualización de manera gráfica. Entonces aquí lo creamos mediante la librería de Matplotlib. Matplotlib, esta es las dimensiones en la cual se va a encontrar el gráfico y ejecutamos. Listo, una vez ejecutado, ahora sí procedemos a crear el gráfico. Entonces aquí es sobre el top y la base de datos, que es artista, y el contenido. Entonces aquí ejecutamos y aquí podemos visualizar de manera más gráfica los artistas o las canciones, principalmente que han llegado al top 1. Listo. Después se procede a nombrar las columnas con el fin de poder manejar sus nombres de manera correcta, evitando cualquier error de sintaxis a futuro en el momento de realizar el ejercicio. Y posteriormente se procede a presentar los valores alfanuméricos mediante una técnica de reemplazo de valores. Bueno, primero vamos a renombrar todas las columnas para poder tener una idea de cuántas columnas y cuántas filas tiene toda la base de datos. Se llama a la variable y mediante shape. Entonces aquí vamos a poder observar que son 631 filas y 11 columnas. Entonces, para poder renombrar todas las columnas, lo hacemos mediante el siguiente comando, que es la variable y todas las columnas columns. Y aquí como podemos ver, columns y las listas. Entonces aquí colocamos las 11 listas y del título, artista, el mod, tiempo, género, tipo de artista y sucesivamente. En total tienen que estar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. Entonces ahora procedemos a representar los valores alfanuméricos mediante la técnica básica de reemplazo de valores, que es de la siguiente manera. Se crea primero una variable. Después se reemplaza la columna que vamos a reemplazar es la de tipo de artista, que son 3 tipos, que es Faint, Mix y Main. El primero le vamos a colocar el 0, el 1 y el 2 para poder identificar, y luego imprimimos. Aquí podemos observar cómo ya se ha modificado, y de igual manera son 635 filas y 11 columnas. Luego se realiza la selección de características para realizar la predicción. Se debe elegir las columnas que aportan más al objeto de modelo. Se crea una variable y se colocan las columnas que van a aportar más al diseño del árbol de decisión. Listo. Posteriormente se selecciona el objeto, es decir, la columna que contiene los valores que se pueden predecir. Lo primero es crear variables predictoras, las cuales la vamos a colocar con una X mayúscula, nuestras variables predictoras, que van a ser las que hemos elegido anteriormente para poder realizar la predicción. Después toca crear las variables a predecir, que la vamos a colocar con la Y mayúscula para poder poder identificarlas de menor manera, y imprimimos las primeras 5 filas de cómo se van a poder, cómo se muestra. Entonces aquí ya están todas estas tablas, las cuales se van a realizar el árbol de decisión. Luego, para crear el árbol de decisión, antes ya ya lo había mencionado, que la librería Struya va a ayudar a poder realizar la decisión, el cual va a brindar varias funciones que facilitan el aprendizaje automático en ejercicios de árbol de decisiones. Listo. Después se crea variables,
en la que van a estar los train y los test de las variables de predicciones, de predictoras y las que se están por predecir. Luego, con ayuda de la librería Screen, se realiza la creación de un árbol de decisiones utilizando Decision Tree Classifier. Entonces, creamos una variable, la cual la vamos a denominar árbol, y con la librería llamamos al constructor del árbol de decisión. Ok, después creamos un árbol de decisión, vamos a crear la decisión con una variable denominada árbol de decisión. Mediante el método fit, se construye un clasificador de árbol de decisión a partir del conjunto de entrenamientos X y Y, que son, como ya lo hemos creado, X train y Y train. Listo. Entonces vamos a imprimir cómo se va a encontrar cómo se encuentra la predicción. Entonces aquí imprimimos y aquí podemos visualizar la predicción en un array. Finalmente visualizamos, vamos a crear una visualización del árbol de decisión utilizando la librería de Matplotlib. Ok. Aquí llamamos a la librería string import tree. Ya la anterior, la librería Matplotlib, ya lo habíamos ejecutado al principio, que se encuentra en primerito. Listo. Después de eso creamos una variable de la figura y aquí escogemos la dimensión del gráfico que deseamos y mediante la librería, la cual tiene que encontrarse el árbol de la decisión, las listas de las columnas y de las filas, y finalmente imprimimos el gráfico. Aquí podemos visualizar cómo se encuentra el árbol de decisión. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el segundo ejercicio de algoritmos de aprendizaje supervisado. En esta ocasión se va a tratar la regresión logística, que básicamente se trata de uno de los algoritmos más simples y usados para la clasificación de dos clases. Además, este es fácil de implementar y se puede usar como línea de base para cualquier problema de clasificación binaria. También esta describe y estima la relación entre una variable binaria dependiente y las independientes. Y bueno, para explicar esto se va a realizar un ejercicio. El tema a explicarse es la probabilidad que tiene una persona de sufrir taquicardia. Bueno, entonces para esto vamos a la parte del código, donde primero declaremos o importamos la librería que vamos a utilizar, en este caso es esta, para que nos permita posteriormente hacer una gráfica. Entonces, bueno, lo importamos. Y bueno, como segunda cosa, se va a declarar dos arrays. Uno para personas normales, que bueno, van a estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces aquí tendremos estos valores. También tendremos unos que se salen del límite, pero que no estarían totalmente pasados. O sea, que tendrían principios de taquicardia, pero no tendrían taquicardia tal cual. Y como segundo array tendríamos las personas con taquicardia. Estos, bueno, serían regularmente entre 105 latidos hasta los 220 latidos por minuto. Entonces aquí pasamos datos quemados para poder realizar la gráfica posteriormente. Bueno, aquí simplemente trataremos de graficar la función logística. Aquí simplemente le daremos un tamaño a la figura, nada más. Y bueno, aquí para esto, bueno, utilizaríamos la fórmula de la pendiente para realizar este cálculo y posteriormente poder utilizarlo para graficar, para que nuestra figura tenga una pendiente como tal. Bien, ahora graficaremos la frecuencia cardíaca de las personas. Esto se va a visualizar de manera que las personas normales tengan un círculo, o sea, un círculo verde, y las personas con taquicardia serían las personas que tengan un círculo rojo. Bueno, para este ejercicio quemaremos tres datos, simulando que son tres personas que
tienen diferentes latidos. En este caso van a ser de 80, 110 y 180. Listo. Y bueno, esto es otra fórmula para poder identificar y poder graficar la pendiente nada más. Y luego daríamos un marcador o en este caso un asterisco, que luego en la gráfica, como podemos visualizar, tendremos una estrella. Entonces, bueno, simplemente le daríamos un color. Aquí sacaríamos la probabilidad de cada uno de estos sujetos, en general, de que tengan taquicardia en la gráfica. Por último, tendremos esto, nos daría el cuadro de aquí abajo, donde nos indicaría simplemente es un cuadro de referencia. Y bueno, estos serían simplemente para el borde y para diferente tamaño de la gráfica. Bueno, entonces en esta gráfica podemos analizar que todos los puntos rojos, como se mencionó anteriormente, serían las personas que sufren de taquicardia. Serían estas de acá, todas estas de acá. Igual las de verde serían las personas normales o que están dentro del rango normal para no tener problemas de taquicardia. Y bueno, aquí vemos como en este caso hay personas que superan la media, por así decirlo. Entonces son personas que podrían estar teniendo principios de taquicardia, como puede ser la persona de aquí, la de 110 o bien la de 105. Y además, bueno, con los 3 datos quemados que pasamos aquí, estaríamos aquí marcando el primer 80, que sería una persona saludable. Marcaríamos el de 110, que nos daría aquí la probabilidad de que esta persona tenga taquicardia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona va a tener un mínimo de 50% de tener taquicardia. Por último, tendremos la persona de 180, que esta obviamente tendría taquicardia de por sí. Bueno, es esto. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a empezar a explicar lo que es un algoritmo no supervisado mediante un ejemplo práctico, pero vamos a empezar con lo que sería una breve explicación de lo que es un algoritmo no supervisado. Ya. Es un algoritmo de clasificación, también denominado como clustering, que permite agrupar elementos con características similares. Como características principales, minimiza la suma, trata de buscar minimizar la suma de las distancias entre cada objeto y el centroide del grupo. También los centroides se actualizan en el proceso de entrenamiento. Y también como otra característica, los elementos dentro de un grupo tienen que ser similares. Como no es supervisado, entonces, por pequeñas cualidades, buscan ser similares para agruparse. También busca elementos de grupos diferentes que no guardan similitud. Procedemos con estas características que les mencioné a lo que sería como un ejemplo práctico para explicarlo un poco mejor. Listo. Vamos a hacer vamos a utilizar una base de datos de Iris en la cual tenemos primeramente empezamos lo que es importando librerías que necesitamos para lo que es para lo que es la extracción de la base de datos. En esta línea de aquí hacemos lo que es, o sea, cargamos la base de datos de Iris. En las 2 líneas de abajo imprimimos especies y características. Y en esta última línea lo que hacemos es dividimos datos para lo que es el entrenamiento y la prueba. Entonces ejecutamos. Y aquí podemos observar los resultados, que tenemos 3 elementos, lo que es setosa, versicolor y
gínica, los elementos, las características del sépalo, el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Procedemos a lo que es, procedemos a crear data frames para lo que es los datos de entrenamiento y pruebas. Entonces el data frame de entrenamiento es este y el de pruebas sería el de acá. Ejecutamos y aquí podemos observar que tenemos una tabla con los datos del sépalo, tanto largo como ancho, y del pétalo, tanto largo como ancho, y de cuántas especies hay. Luego procedemos a, en la siguiente línea de código, lo que hacemos es importar otra librería, y para hacer este algoritmo no supervisado vamos a utilizar lo que es K-means. Entonces, en esta línea de aquí aplicamos lo que es el algoritmo en donde se van a encontrar los centroides de los grupos. Aquí marcamos cuántos centroides vamos a crear, que serían 3, y las especies que van a tener. Entonces ejecutamos ese y aquí miramos los centroides. Tenemos estos 3 centroides con sus medidas, con sus respectivas medidas. En la siguiente línea de código vamos a lo que es importar igual librerías. NumPy es como para operaciones que necesitaríamos realizar. Entonces en esta parte de aquí, en este código, esta línea de código, lo que vamos a hacer es realizar la predicción con los datos de prueba. Con los datos de prueba que necesitamos realizar, cuántos elementos vamos a tener, la clase que va a estar asociada al clúster y el rango. Entonces tendríamos un resultado de que tenemos en clúster 0 tenemos 11 elementos, clase asociada al clúster 2.0, en el clúster 1 tenemos 2 elementos y la clase asociada al clúster va a ser el 0.0, y en el clúster 2 tenemos 15 elementos, en la cual igual la clase asociada al clúster va a ser 1.0. Vamos en la siguiente línea de código. En la siguiente línea de código lo que hacemos es igual importar las librerías que necesitamos, como K-means, que mencioné que es el algoritmo que vamos a utilizar para el algoritmo no supervisado. Como vamos a hacer una gráfica en 3D para visualizar los centroides, entonces aplicamos esta librería para poder realizar nuestra gráfica. Las demás librerías que ya mencionamos, Matplotlib y NumPy. Entonces, estas son las librerías que vamos a necesitar. Ejecutamos. Después de que ya ejecutamos, vamos con la siguiente línea, donde aquí hacemos lo que ya es para la gráfica, en donde estamos, aquí hemos solo ocupado 3 elementos, 3 características, lo que es el sépalo, el largo del sépalo, el ancho del sépalo y el largo del pétalo, con los respectivos centroides que creamos. Entonces nuestra gráfica estaría de esta forma. Aquí podemos observar los centroides. En la parte de acá arriba teníamos un centroide que es del 6.85. Entonces nos ubicamos acá y le visualizamos. Y aquí tenemos un centroide, el otro centroide, y vamos visualizando con los centroides con las medidas que nos dio. Estos de aquí son las características que se asimilan a los que se agruparon, que tienen similitud en alguna característica. Aquí tenemos 3 características de las que les mencioné, que elegimos lo que es pétalo, el largo del
el largo del sépalo, el ancho del sépalo y lo que es el largo del pétalo. Entonces, por eso tenemos solo 3 características con sus respectivos centroides, los que se agrupan más. Como podemos visualizar aquí, tenemos una característica que está cerca a este centroide y acá está más lejos que de este de acá, pero no se agrupa a este porque simplemente su similitud no llega a ningún punto. Entonces su similitud es con el centroide de acá. Eso es en cuanto se podría explicar a lo que es un algoritmo no supervisado. Se tratan de agrupar con similitudes, ya que como no tienen una característica en específico, entonces con simples similitudes tratan de agruparse para así hacerse un algoritmo de clasificación. Gracias. Listo, para este ejercicio de aprendizaje no supervisado, vamos a trabajar con la data correspondiente a varias medidas geométricas hechas sobre 3 variedades de trigo. Entonces en esto vamos a realizar la carga y crear un data frame de pandas a partir de un fichero de TXT. Este fichero es un archivo que lo vamos a subir en el lado izquierdo para comenzar a ejecutar el código. Como primer punto tenemos el importar las 3 librerías básicas, que es NumPy, Pandas y Matplot. Listo, en el código seleccionado podemos llamar al fichero que tenemos acá seleccionado, el fichero en formato TXT. En esta línea lo que vamos a realizar es el despliegue de información y del tipo de dato que tenemos. Listo. En el código seleccionado .set.describe, en este de aquí nos va a mostrar en pantalla información sobre los tipos de columnas y de si tienen NANDs. Asimismo muestra en pantalla información estadística de cada columna con su media, cuartiles, valores mínimos, valores máximos y lo que es el promedio. Listo. Aquí podemos ver que las 7 primeras columnas corresponden a los fixtures y la última al target. Cambia por tanto el nombre de vamos a cambiar el nombre de las columnas a área, perímetro, compactos, kernel, asimetrías, kernel y packs. Listo. En esta parte del código en donde tenemos X y Y, vamos a crear una matriz NumPy. Vamos a crear una matriz NumPy X con las fixtures de Y, un array y con las variedades de trigo. Listo. Aquí vamos a tratar algún algoritmo de clustering sobre estos datos. Para ello, antes de nada, se va a estandarizar los datos utilizando la clase Skylearn. Listo. Aquí vamos a utilizar los k-means para ver cómo es la reconstrucción de los clústeres una vez definido el objetivo de la clase k-means. En este punto vamos a elegir el número de clúster en 3, puesto que sabemos que debería haber solo 3 clases. Vamos a elegir lo que es random state para que sea reproducible y vamos a elegir nint. Ese va a ser igual a 100 para asegurarnos de encontrar el mejor resultado posible. Listo, aquí tenemos ya desplegado lo que es el gráfico. Y para ello lo que vamos a usar es el método ebook o método de cono para mostrar que en verdad el número de clúster óptimo es 3. Listo. Esta parte de código es opcional, dado que vamos a calcular la matriz de correlaciones entre las fixtures y los plots. Para calcular la matriz de correlaciones vamos a utilizar la función correct de NumPy. En este caso vamos a utilizar correct
como vamos a utilizar correct, tenemos que elegir el argumento row BART y darle como argumento falso. Y para plotear o graficar esta matriz de correlaciones, podemos usar el método InShow de Matplot que tenemos acá. Listo, aquí vamos a realizar una PCA sobre la matriz de Fictor de tal manera que nos dé aquellas componentes que expliquen el 95% de la variancia de los datos y además transformará los datos originales al espacio de los componentes seleccionados por las PCA. Como un breve comentario, las PCA es una herramienta para reducir la dimensión de datos grandes en un conjunto más pequeño. Entonces aquí podemos ver que tenemos 3. Listo. Hacemos scatter plots entre los diferentes componentes principales. Podemos ver el número de componentes calculados accediendo al atributo n components una vez ajustado lo que es la PCA que tenemos aquí. Además tenemos que tener en cuenta que para hacer un scatter plot tenemos que usar la función scatter de matplot y pasamos como argumento C y el vector de targets de Y. Y mostramos lo que es la gráfica. Listo. En estas líneas de código, lo que vamos a, en estos dos recuadros, lo que vamos a mostrar es el rendimiento de clustering usando k-means, pero ahora sobre la matriz de datos transformados por la PCA al espacio de los componentes principales. Entonces utilizamos estas dos líneas de código para mostrar el nuevo rendimiento del clustering. Ya, uno de los atributos del objeto de la PCA cuando lo hemos fiteado es components, que muestra el peso de cada feature en cada componente. Entonces aquí tenemos la gráfica que está mostrándonos el peso de cada feature de cada componente. Entonces eso sería en cuanto al data frame de medidas geométricas sobre las variedades de trigo.